Hola, hola, ¿me escuchan? Buen día, doctora, si se escucha. Estoy compartiendo, ¿no? Sí, Sí, doctora. ya. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Nos habíamos quedado en la formación de los trombos, que era la trombosis. Vamos a hacer una recopilación, recuerdos, porque no podemos pasar directamente a las características de los trombos si no sabemos las causas. Entonces, acá tenemos que es la trombosis, es el proceso de formación del trombo. Y el resultado de ese proceso de formación del trombo, de la trombosis, es el trombo. Ahora, hemos visto qué es el trombo. Hemos dicho que es un coágulo sanguíneo que se forma dentro de los vasos sanguíneos sanos, ¿no es cierto? O en las cavidades cardíacas. Y la causa principal, hay tres causas principales para la formación de los trombos, que es la lesión endotelial que se presenta generalmente en una hipercolesterolemia, que nos va a llevar a una formación de una placa ateromatosa que se va a ulcerar, y esa lesión endotelial va a ser la causante para la formación para la iniciación de la formación de un trombo, que es un coágulo intravascular, ¿no es cierto?, bien adherida a la pared de los vasos sanguíneos. Ese es un trombo. Pero también en la inflamación hay lesión endotelial. También nos puede llevar a la formación de un trombo. La otra causa es el flujo sanguíneo anormal. Por ejemplo, en la éstasis sanguínea vamos a tener un enlentecimiento de la sangre que nos puede llevar a la formación de un trombo. El reposo en cama, ¿no es cierto? Las turbulencias que se presentan cuando hay una vasodilatación, hay un enlentecimiento de la sangre, una turbulencia sanguínea, y esa también nos va a llevar a lesión, a la formación de un trombo. La otra causa es la hipercoagulabilidad, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, enfermedades donde hay enfermedades hereditarias, como por ejemplo tenemos la enfermedad del Leiden, que es una deficiencia del factor 5, ¿es cierto?, adquirida, y aquellos procesos cancerosos diseminados que también nos van a llevar a la formación de trombos. Como verán, estas tres causas son importantísimas recordar para la formación de ese coágulo sanguíneo que va a estar fuertemente adherida a la pared de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, y que posteriormente va a seguir la evolución por muchos caminos este trombo. Acá está explicada la lesión endotelial. Cuando hay una lesión endotelial, ¿qué tipo de trombo se va a formar? Trombo arterial. Porque hay trombos arteriales y trombos venosos, y cada uno de estos trombos van a dar diferentes tipos de patologías, por ejemplo, infartos, o pueden ser solamente oclusión de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber dónde se encuentra la lesión endotelial para saber qué tipo de trombo vamos a encontrar. Una lesión endotelial va a ser el origen de un trombo arterial. ¿Qué pasa en una lesión endotelial? Hay una activación de las plaquetas protrombóticas. Ustedes saben muy bien que las plaquetas tienen una actividad protrombótica y antitrombótica. Este evento es importante para la formación de un trombo arterial, y ese trombo arterial va a llegar al corazón, que puede hacernos un taponamiento cardíaco o un infarto cardíaco, ¿sí? La lesión endotelial, entonces, son formadores de trombos, la lesión endotelial son formadores de trombos arteriales que pueden llegar hasta el corazón y darnos infartos cardíacos, taponamientos cardíacos, etc. Trombos cardíacos y arteriales son aquellos que son ricos en plaquetas. Ahí se adhieren las plaquetas, se activan en el lugar donde se está poniendo en contacto con la porción subendoterial. Entonces las plaquetas se activan y se forman los trombos
estas plaquetas tienen un poder de adherencia a la pared subendotelial y entre ellas también se adhieren fuertemente, a eso se llama fuerza de cizallamiento. Por estas características de una adherencia fuerte entre plaquetas y plaquetas, cuando estamos hablando de trombos cardíacos y arteriales, que son ricos en plaquetas, entonces se van a utilizar en este tipo de patologías el ácido acetilsalicídico, que es un inhibidor plaquetario, no deja de que las plaquetas se adhieran firmemente. Entonces, por eso que se utiliza el ácido acetilsalicílico, especialmente en aquellos pacientes que tienen enfermedades arteriales, enfermedades coronarias, ¿no es cierto?, en infartos agudos de miocardio y en las lesiones endoteliales, porque son los que van a formar trombos arteriales más que todo a base de plaquetas. Luego tenemos la inflamación, promueve también la trombosis al cambiar la expresión genética del endotelio. Entonces, miren, tenemos que la inflamación cambia la expresión genética del endotelio, y eso va a provocar que aparezcan otros genes que son protrombóticos. Esto se denomina activación de la disfunción endotelial. Entonces, todo lo que es activación endotelial puede desencadenar trombos arteriales. Eso es lo importante. Luego, otra causa de la formación de trombos son las alteraciones en el flujo sanguíneo normal. Pero las alteraciones en el flujo sanguíneo no nos van a dar trombos arteriales, nos van a dar trombos venosos. Por ejemplo, tenemos en las alteraciones del flujo sanguíneo la turbulencia. En esa turbulencia van a haber la formación de trombos arteriales cardíacos porque se ha lesionado el endotelio. La lesión endotelial nos va a llevar a esto. En cambio, la contracorriente sanguínea que se presenta contribuye a la zona de éstasis locales, que son los responsables para los trombos venosos. Entonces, conclusión, cuando hay éstasis sanguíneo, se van a formar trombos venosos. Ahí está. La turbulencia y la éstasis promueven activaciones endoteliales, alteran el flujo laminar plaquetario o poniendo en contacto con las plaquetas al endotelio. Impide también la retirada y la dilución de los factores de coagulación activados por el nuevo flujo sanguíneo y la llegada de inhibidores de factores de coagulación. ¿Sí? Entonces, la alteración en la circulación sanguínea nos va a llevar a la formación de trombos venosos y la lesión en las plaquetas a la formación de trombos arteriales. La hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad es la tendencia elevada de la sangre a coagularse. La causa es por alteraciones de los factores de la coagulación, generalmente. Este tipo de alteración, la hipercoagulabilidad, va a ser una causa para formar trombos venosos. Entonces decimos que para formar trombos venosos es la hipercoagulabilidad y la alteración en el flujo sanguíneo, éstasis sanguíneo. Y para formar trombos arteriales, cardíacas, es el problema a nivel de las plaquetas, ¿sí? Ahora, en la hipercoagulabilidad pueden haber varias causas. Hay causas primarias, genéticas, y hay causas secundarias. Dentro de las causas primarias o genéticas de la hipercoagulabilidad, la más frecuente es la mutación del factor 4, ¿sí? O del factor 5. Esta mutación del factor 5 de Leydig se caracteriza porque hay una resistencia a la proteína C activada. También podemos tener la mutación del gen de la protrombina que causa aumento de la concentración de la protrombina y mayor riesgo a la trombosis venosa. El aumento de la concentración del factor 8, el factor 9, el factor 11 o el aumento de la concentración del fibrinógeno son las causas genéticas más frecuentes cuando estamos hablando de la hipercoagulabilidad.
Las menos frecuentes son el déficit de la trombina 3, el déficit de la proteína C, el déficit de la proteína S. Los secundarios o adquiridos de alto riesgo de trombosis, el reposo en cama o la inmovilización prolongada, el infarto, el infarto de miocardio, la fibrilación auricular, lesión de los tejidos, por ejemplo, en cirugías, fracturas. Buen día, doctora. No, no se le escucha nada.
Doctora, buen día. No se escucha nada del audio. Por favor, el micrófono. ¿Ves? Ahora sí se me escucha. Ay, van a disculpar, por eso me estaban llamando. ¿Ahora me escuchan? Sí, doctora, recién. No sé desde qué parte no escuchaban. Creo que desde hace 5 diapositivas, doctora. Ah, solamente, ya, 5 días. Me dicen desde dónde, ¿ya?
Evolución del trombo, ¿escucharon? No, doctora. Tipos, características morfológicas de los trombos. No, doctorita. Esto sí han escuchado. Que es la trombocitopenia inducida por heparina. ¿Mm? Hola. No, tampoco no, doctora, ese no, tampoco pude escuchar. Sí, se cortó de manera abrupta y no pudimos, no se escuchaba tampoco a nosotros. Mm. Probando. Sí, se escucha. Pucha, ahora. Se dejó de escuchar desde la diapositiva 14, doctora. Desde acá. Sí, doctora, desde ahí. Pucha. Ya. Bueno, decíamos de que en esta forma del vamos a tratar de entender lo que es la trombocitopenia inducida por la heparina. Es la destrucción de las plaquetas, por eso para frenar la formación de trombos. Entonces, ¿qué hace la heparina? La heparina se va a unir a la proteína F4, que es secretada, estimulada por las plaquetas, y esa proteína F4 se va a unir a la heparina y va a formar un complejo. Y ese complejo de heparina junto con el complemento va a permitir que es reconocida por los receptores de las plaquetas, y eso nos va a llevar a lo que se dice a la eliminación de las plaquetas por los macrófagos tisulares. Van a ser fagocitados y eliminados, y de esa manera vamos a frenar la formación de los trombos, ¿sí? Esa es la acción que realiza la heparina, ¿sí? Se escucha, ¿no? Ocha, ya. Factores que tienen importancia para la formación de trombos, decía, hay que tomar en cuenta el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? La lesión de los tejidos por obstrucción de vasos pequeños no causa mucha sintomatología clínica, mucha importancia clínica. En cambio, la afectación de los vasos grandes, esa sí tiene una significación clínica importante, porque va a ir a afectar a mayor superficie de tejido. Entonces, el tamaño de los vasos sanguíneos que están afectados por los trombos es importante. Los pequeños no pasan clínicamente, no tiene importancia, los grandes sí. La velocidad de instauración del trombo también es importante. Aquella que se instaura en forma brusca va a formar nos va a llevar a una necrosis isquémica. En cambio, cuando se instala lentamente, el tejido va formando vasos colaterales, le da tiempo para la formación de vasos colaterales. El tipo de tejido afectado también es importante. Aquellos que tienen doble circulación, por ejemplo, si una de las circulaciones se obstruye, la otra la va a suplir, ¿no es cierto? Y en cambio, las que tienen una sola circulación, esas van a sufrir mucho más las alteraciones de isquemia, hipoxia, todo eso. Tipos y características morfológicas de los trombos. Existen trombos murales, existen trombos ocluyentes, existen trombos propagados, ¿no es cierto? Entonces, existen los famosos trombos hialinos, trombos rojos, trombos blancos, trombos mixtos. Todos esos son de la forma
que tienen los trombos. Los trombos murales, por ejemplo, ¿dónde se ven? En las cavidades cardíacas, en las arterias mayores, ¿no es cierto? Y están formados exclusivamente por plaquetas, por eso son blancos y blandos. Los trombos ocluyentes son aquellos que ocluyen toda la luz del vaso sanguíneo, los ocluyentes. Y los trombos propagados son aquellos que van creciendo a medida que se van adhiriendo a esa masa adherida a los vasos sanguíneos, se van adhiriendo más componentes, por ejemplo, fibrina, plaquetas, y van creciendo formando una cola. Entonces, las colas pueden ser anterógradas, retrógradas, ¿no es cierto?, siguiendo la corriente sanguínea. Los trombos por coagulación, por ejemplo, se forman en las venas de los miembros inferiores, donde se produce una coagulación súbita de la sangre. Los trombos hialinos son aquellos trombos que son pequeñitos y, como dice su nombre, son blancos, se forman en los capilares por puras fibrinas. Estos trombos hialinos de fibrina vamos a ver en la coagulación intravascular diseminada. Ahí están los trombos hialinos, en la coagulación intravascular diseminada, que está formada por pura fibrina, ¿sí? Los trombos rojos están formados completamente por los hematíes, los blancos están formados por plaquetas y fibrina, y los trombos mixtos son aquellos que tienen líneas rojas, líneas blancas, y esas líneas blancas se llaman líneas de Sang. En esas líneas blancas solamente vamos a encontrar fibrina y plaqueta. Esas son las verdaderas líneas de Sang. Estas líneas de Sang se forman generalmente por la circulación sanguínea, donde solamente tenemos, cuando estamos observando en la microscopía, vamos a tener fibrina y plaquetas en unas líneas entremezcladas con líneas rojas. A eso se llaman los trombos mixtos, y las líneas de Sang están formadas exclusivamente por plaquetas y fibrina. ¿Cómo evolucionan los trombos? Los trombos evolucionan por 5 caminos. Uno, la disolución. Los trombos pueden desaparecer, ¿sí?, por completo por acción fibrinolítica de la sangre. O acciones fibrinolíticas de fármacos, por ejemplo. Los trombos antiguos, como por ejemplo la trombosis coronaria aguda, presentan abundante fibrina entrecruzada y se hacen más resistentes. O sea, los trombos que tienen mucha fibrina son difíciles de diluirse, ¿sí? Pero existen sustancias, el ácido acetilsalicílico, por ejemplo, que debilita la unión de las plaquetas, y eso actúa como un disolvente de los trombos y los émbolos. La embolización, ¿qué es? Estos trombos, si son muy grandes, se fragmentan y pueden viajar junto con la circulación sanguínea y convertirse en émbolos. Generalmente los trombos que se forman en las varices, en las venas varicosas de los miembros inferiores, tienden mucho a fragmentarse y formar émbolos que pueden llegar a los pulmones. Pueden propagarse. ¿Qué quiere decir propagarse? Que pueden crecer. O sea, se ha unido las plaquetas a la porción endotelial, subendotelial del vaso lesionado, y las plaquetas se van juntando y también el fibrinógeno se van juntando y forman como una especie de malla, y ahí van a atrapar más plaquetas, va a haber más fibrina, van a atrapar glóbulos rojos, etcétera, todos los leucocitos, todo eso van a ir atrapando y van a crecer formando una cola anterógrada, una cola retrógrada, dependiendo. Los venosos forman cola anterógrada. Los arteriales forman una cola retrógrada hacia atrás del trombo que se está formando. Se organizan también.
La organización quiere decir especialmente aquellos trombos que han ocluido todo el vaso sanguíneo. Con el tiempo, cuando no son diluidos, no son fragmentados, nada de eso, estos trombos tienen que seguir un camino, y ese camino es que se forman y se convierten en tejido fibroconectivo vascularizado y son parte de la pared del vaso sanguíneo. Eso se llama organización. Y la recanalización es que con la circulación sanguínea, como les diría, la fuerza de la circulación sanguínea, se va a abrir estos trombos, especialmente si son trombos ocluyentes, se abren conductos y esos conductos se reendotelizan, eso se llama la recanalización. Pero también los leucocitos que están formando parte del trombo van a activar sus enzimas, van a liberar sus enzimas y van a degradar a una parte de este trombo y se van a formar conductos igual. A eso se llama recanalización por digestión enzimática de los leucocitos atrapados en los trombos. Se pueden infectar, especialmente si hay contaminación de bacterias, se infectan y es una masa inflamatoria que puede erosionar, debilitar la pared vascular, formando un aneurisma micótico. Es importante esto, el aneurisma micótico, entonces la formación de la infección de un trombo formado. Las características clínicas. Pueden causar lesión tisular. Si es local, dan oclusión vascular de arterias y venas. Si es distal, por fragmentación del trombo, por la formación de un émbolo. Ahora, vamos a ver qué características clínicas nos dan los trombos venosos y los trombos arteriales. Los trombos venosos, si son ocluyentes, nos va a dar congestión, dolor, edema distal. El desprendimiento de estos trombos, estoy hablando de los trombos venosos ocluyentes, da embolia pulmonar. Generalmente estos trombos venosos se encuentran en las extremidades inferiores, en aquellos vasos, en aquellas venas que han sufrido dilatación, en las varices de los miembros inferiores de las venas profundas. Esas son las que se fragmentan y dan émbolos pulmonares, infartos y hemorragias pulmonares. Las que se forman en las venas superficiales, como la safena, son ocluyentes, ¿no es cierto? Pero solamente dan congestión local, tumefacción, dolor, infección de la piel, úlceras varicosas, etc. Casi nunca se desprende. Esto es importante. Las venas superficiales casi nunca se desprenden. A mí no me gusta decir casi. Nunca se desprenden y por lo tanto son solamente ocluyentes y nos van a dar congestión local, tumefacción, dolor, infecciones. En cambio, las venas profundas de los miembros inferiores, aquellas que se han vuelto varicosas, como la poplite, la femoral, la ilíaca, sí forman trombos ocluyentes, ¿sí? Pueden abrirse colaterales y cursan sin sintomatología cuando estos trombos ocluyentes forman colaterales en estas venas varicosas profundas, ¿sí? El 50% de los casos puede ser que curse sin sintomatología, pero si han formado vasos sanguíneos colaterales. Mayormente se desprenden estos trombos y se forman émbolos. Estos émbolos siempre van a llegar a los pulmones y van a dar infartos pulmonares, hemorragias pulmonares. Entonces, cuando nosotros veamos un émbolo pulmonar, tenemos que pensar siempre que está en las superficiales, ¿sí? Un ratito, por favor. Estoy un poco resfriada y...
Bien, continuamos y decimos lo siguiente. Entonces ya sabemos que los émbolos pulmonares que nos dan infartos, hemorragias, todo eso viene de las venas profundas varicosas de los miembros inferiores. Estos émbolos se pueden asociar a una hipercoagulabilidad, a una inmovilización por la éstasis sanguínea, a un reposo prolongado en cama y una insuficiencia cardíaca que altera el retorno venoso. A eso se asocian los estados de hipercoagulabilidad con inmovilizaciones y éstasis, especialmente para alterar el retorno venoso. Las lesiones vasculares aumentan la síntesis en el hígado de los factores de coagulación y menor producción del factor tisular. Está asociada también a la gestación, ¿no es cierto?, donde hay un retorno venoso disminuido por a nivel de del retorno venoso de la pierna por la gestación, que van comprimiendo el retorno venoso a nivel de la fosa ilíaca. Las células tumorales que cubren factores de coagulación, liberan factores de coagulación, las células tumorales, el factor tisular, el factor 8, que son procoagulantes. La mucina también es procoagulante, entonces van a formar trombos y embolia. El cáncer diseminado, cuando el cáncer diseminado también nos va a formar trombos y se llama tromboflebitis migratoria o síndrome de Trousseau. Ay, tengo que repetir otra vez. 2, trombos arteriales y cardíacos. Vamos a ir terminamos con los trombos venosos. Vamos a los trombos arteriales y cardíacos. Estos dan origen a émbolos, ¿no es cierto?, que pueden causar infartos. Los émbolos que llegan a ocluir los vasos pequeños, como ser las arterias coronarias y las cerebrales. Eso es importante. Los trombos arteriales y cardíacos pueden dar émbolos pequeños, y esos émbolos pequeños, por supuesto que van a ir a obstruir la arteria coronaria, la arteria cerebral, y eso nos va a llevar a infarto de miocardio, ¿no es cierto? Infarto cerebral, estamos hablando de la necrosis de coagulación, excepto en el cerebro que nos da necrosis colicoactiva. Estos infartos pueden ser mortales. Ahora, ¿cuáles son las causas para este tipo de trombos arteriales o cardíacos? La arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una placa ateromatosa endurecida que se puede ulcerar, y en estas úlceras se forman los trombos, y esos trombos se pueden fragmentar, y si son fragmentos pequeñitos pueden llegar hasta el corazón o el cerebro, ¿sí? Cardiopatía reumática también es otra causa para los trombos arteriales. Provoca dilatación, fibrilación y trombos murales.
tromboembolia pulmonar, las émbolos pulmonares, se desprenden de los trombos, de las venas varicosas profundas de los miembros inferiores, de las venas profundas, no de las superficiales, ¿sí? De ese tipo de trombos se desprenden los émbolos que llegan a los pulmones y nos da tromboembolia pulmonar. El 95% forman tromboembolia pulmonar, ahí está, que nos van a dar una serie de signos y síntomas. ¿Cuál es el mecanismo de la tromboembolia pulmonar? Los trombos de las venas profundas de los miembros inferiores que se han dilatado, o sea, de las varices de las venas profundas, ¿no es cierto?, forman émbolos. Estos émbolos, cuando se fragmentan, llegan a la cavidad derecha del corazón y después pasan a la arteria pulmonar y se alojan ahí en los pulmones. Y pueden formar un émbolo, por ejemplo, si es el émbolo muy grande, pueden formar un émbolo en silla de montar. ¿Cuándo se forma el émbolo en silla de montar? Cuando llega a la bifurcación de la arteria pulmonar. Ustedes saben que la arteria pulmonar se bifurca en derecha e izquierda. Cuando el trombo llega ahí, se va a montar en esta bifurcación y se llama émbolo en silla de montar. ¿Sí? Ahora es frecuente que se produzcan múltiples émbolos, como una siembra de émbolos pequeños en los pulmones también. No solamente puede ser un émbolo en silla de montar, pueden ser múltiples émbolos chiquititos que se van a ir sembrando en todo el pulmón. Los émbolos venosos pasan por las cavidades. Ahora puede ser que esos émbolos venosos pasen a la cavidad derecha o de la cavidad derecha a la cavidad izquierda a través de ductos, comunicaciones entre vena y arteria. Entonces, este tipo de émbolos arteriales, el émbolo venoso se va a convertir en un émbolo arterial sistémico. A este tipo de émbolos, que siendo émbolos venosos y se convierten en émbolos arteriales sistémicos, se llaman embolias paradójicas, ¿sí? Cuando existen ductos, comunicación arteriovenoso. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales de los émbolos pulmonares? Si son pequeños, hasta 80% no causa sintomatología. ¿Qué va a pasar con estos émbolos? ¿Qué va a pasar con estos émbolos? Se van a convertir en tejido fibroconectivo y va a ser parte de la pared vascular. O van a formar placas fibrosas friables para poder ser eliminados posteriormente. Si la obstrucción de las arterias pulmonares es del 60%, causan muerte súbita, una insuficiencia cardíaca derecha y un colapso cardiopulmonar. Si se han obstruido las arterias pulmonares de tamaño mediano, se rompen estos vasitos sanguíneos causando hemorragias pulmonares. ¿No es cierto? Pero si la arteria bronquial también está comprometida, nos podría dar una insuficiencia cardíaca y puede ser causa de un infarto, de infarto pulmonar. Entonces, miren, estos trombos en los pulmones se pueden convertir en tejido fibroconectivo, se pueden eliminar, ¿no es cierto? O pueden llevarnos a una muerte súbita, ¿sí? O causarnos un infarto pulmonar. Hemorragias, infartos pulmonares, todo eso puede causar en los pulmones los émbolos que se producen en las venas profundas de los miembros inferiores. Ahora, si hay una obstrucción de la arteria pulmonar terminal, causan hemorragias e infartos. Si son múltiples los émbolos, causan hipertensión, insuficiencia del ventrículo derecho. Esas son las sintomatologías, dependiendo del tamaño y la cantidad de los trombos que aparecen en los émbolos que aparecen en los pulmones. Tromboembolia sistémica.
El 80% de los émbolos sistémicos producen trombos murales cardíacos y las 2/3 partes están asociados a los infartos y una 1/4 parte está asociada a una dilatación de la aurícula izquierda y una fibrilación auricular. Se originan en vasos generalmente dilatados, aneurismáticos, en el aneurisma aórtico, en placas ateromatosas, esos trombos sistémicos, y en vegetaciones valvulares. Miren, es importante ver, si estamos hablando de tromboembolia sistémica, es en la circulación arterial, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se originan? En vasos aneurismáticos de la aorta, en placas ateroscleróticas y en vegetaciones valvulares del corazón. Los trombos venosos dan origen a embolias paradojas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un ductus, por ejemplo, o comunicación de sangre venosa con sangre arterial, los trombos venosos van a pasar a la sangre arterial y se va a convertir en una embolia paradójica. El 15% son de origen desconocido y el 75% terminan alojándose en los miembros inferiores y el 10% en el encéfalo, testículos, riñones, etc. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Para que los émbolos causen síntomas y signos depende de la vulnerabilidad del tejido afectado al isquemia. Si es un tejido, por ejemplo, que tiene doble circulación y una circulación está afectada, va a ser sustituida por la otra circulación, ¿sí? Si es un tejido que resiste mejor la hipoxia, entonces resiste mejor, va a ser menos vulnerable, ¿no es cierto?, a la lesión. También depende del calibre de los vasos ocluidos. La presencia o ausencia de la vascularización colateral, ¿no es cierto? Y el resultado de las oclusiones es frecuentemente un infarto tisulario. Bien, vamos a quedar acá porque ya hemos pasado 1 hora, con lo que se ha arruinado el micrófono. Quiero que me diga, ¿se ha escuchado toda la clase hasta ahora? Buen día, doctora. Sí se escuchó. Ya, nos vamos a quedar en embolia grasa para el día lunes, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Muchas gracias, muchachos. Sigan durmiendo. Yeah. Buenos días. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Doctora. Chao, Hasta chao. luego, doctora. Chao, chao, chao. Chao, chao.